¿Qué tal? Dios les bendiga. Soy el reverendo Jorge Alberto Ochoa Longi. Les doy la bienvenida a esta serie de estudios basados en los sermones de Juan Wesley. Ya he publicado el estudio número 1 en YouTube y en SoundCloud. Yo les invito a buscarlo a través de esas plataformas. Este es el estudio 2, basado en el sermón 2, el casi cristiano de Juan Wesley. Y este estudio lleva por título No seas casi, sino completamente cristiano. Como ustedes saben, el reverendo Juan Wesley vivió en la Inglaterra del siglo XVIII. Fue un importante reformador social y también fue el fundador del movimiento wesleyano. Con el paso del tiempo, a partir de este movimiento, surgieron iglesias como la metodista, posteriormente la del Nazareno, algunas iglesias pentecostales, el Ejército de Salvación y otras tantas iglesias que tienen a la teología y a la tradición wesleyana como la escuela de interpretación de la Biblia y en general de su razón de existir. En esta ocasión, les estoy compartiendo todos los sermones normativos o estándares que escribió Juan Wesley, pero lo hago convirtiendo estos sermones en estudios bíblicos, hechos de tal manera que puedan estar al alcance de todos. Aclaro que estoy haciendo uso de gran parte de los sermones de Juan Wesley traducidos al español, en donde el doctor Justo González es el editor, pero estoy haciendo una paráfrasis en muchos de los casos. También hago uso de otras traducciones y en otras ocasiones yo mismo las hago a partir del inglés. Normalmente también hago uso de la traducción de la Biblia Reina Valera 1960 y en casos excepcionales hago uso de otras traducciones. Incluyo en cada estudio sermón un concepto para aprender y vivir, la invitación a que sea leído un texto o pasaje bíblico, las palabras clave, la invitación a una relectura del texto bíblico, la sección que piensa nuestra iglesia, que básicamente es la paráfrasis del sermón de Juan Wesley y algunos otros comentarios dentro de nuestra tradición wesleyana, la invitación a una oración breve, la sección profundizando, donde se nos invita a responder y meditar en una serie de preguntas. Después viene la sección para crecer en nuestra vida cristiana y vida en comunidad. Y para finalizar, el pensamiento de la semana. Les sugiero, cuando ustedes así lo deseen, de tener el audio cuando llegue el momento de responder alguna pregunta o cuando les invito a hacer alguna reflexión. O si ustedes también así lo desean, pueden utilizar alguna libreta, algún cuaderno para llevar sus propias anotaciones y hacer las pausas que ustedes consideren pertinentes en este estudio, ya que este estudio está grabado y ustedes desde la comodidad de su hogar o de su auto o de cualquier lugar en que se encuentren pueden hacer las pausas que así lo requieran. Espero ir compartiendo cada uno de los sermones normativos de Juan Wesley convertidos en estudios bíblicos. Por favor, compartan estos materiales en sus iglesias, en sus estudios entre semana, ya sea en las iglesias, en casas o en otras partes, o incluso en sus escuelas dominicales. También pueden escuchar estos audios en su automóvil, en camino al trabajo, a su escuela, en el autobús, en cualquier parte. Es importante que conozcamos nuestra identidad como cristianos. Naturalmente no estamos obligados a pensar como Juan Wesley. Y es conveniente decir que Wesley, así como todos los teólogos y pensadores, hay que contextualizarlos, porque elaboraron su obra para una época determinada. Sin embargo, es conveniente tomar en consideración a aquellos que nos precedieron y que aún nos pueden transmitir enseñanzas importantes basados en las Sagradas Escrituras. Este material, estos estudios, son de mi autoría. Les pido por favor que si hacen uso de estos audios, por favor citen la fuente. Ese es un ministerio de su servidor y al terminar este estudio basado en un sermón de Wesley también les diré cómo pueden apoyarme para que pueda yo continuar grabando y subiendo estos audios. A Dios sea la honra y la gloria. Gloria cantemos al
redentor. Este es el estudio 2, basado en el sermón 2, el casi cristiano, del reverendo Juan Wesley. El título del estudio es No seas casi, sino completamente cristiano. Léase Hechos 26-28. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. El concepto para aprender y vivir ser cristiano involucra a amar a Dios, al prójimo y a tener una fe viva. Palabras clave: Agripa, pagano, pecado, cristiano, fe. Agripa fue un rey de Judea de la línea de Herodes el Grande. Pagano es alguien que no forma parte del pueblo de Dios. Pecado, de acuerdo al pensamiento tradicional, es aquello que nos aparta de Dios, mas nunca de su amor. Cristiano es una persona que experimenta la fe salvadora en Cristo, que ama a Dios y a su prójimo, y que es una persona que es discípulo o discípula de Cristo. Fe significa creer en que Jesucristo es nuestro Salvador y tener una plena confianza en Él. Relectura de Hechos 26-28. ¿Qué significa ser ni casi cristiano? ¿Qué implica? ¿Qué significa ser un casi cristiano? ¿Qué implica? ¿Qué significa ser un cristiano? ¿Qué implica el serlo? ¿Qué podemos hacer si aún no somos cristianos? ¿Qué piensa nuestra iglesia? Hay muchos que llegan hasta el punto de ser casi cristianos. Desde que el cristianismo apareció en el mundo, ha habido personas que casi han sido persuadidas a ser cristianas. Número 1, Romano. ¿Qué significa ser casi cristiano? Implica tener la honestidad de los paganos, que incluye un alto sentido de la práctica de la justicia, de la práctica de la verdad y ciertas prácticas del amor, como son los actos humanitarios. La segunda cualidad es su apariencia de cumplir con lo que Dios nos pide, ya que no comete ciertos pecados evidentes, no toma en vano el nombre de Dios, bendice y no jura, no hace aquello que es considerado inmoral, incluso no hace uso de las palabras que se inclinen a ello, no genera chismes, no es burlón. Un casi cristiano no es un borracho ni glotón, trabaja por el bien de muchos a una costa de dificultades y trabajos, hace uso de la oración, del estudio de la Biblia, participa de la Santa Cena, practica el ayuno y de la reunión cristiana, ya sea en la familia y en lo privado. Incluso el casi cristiano tiene un deseo sincero de servir a Dios. Y conste que estamos viendo las características de un casi cristiano. Pero ¿es posible llegar tan lejos y sin embargo ser casi cristianos? La experiencia nos dice que sí es posible. Y hay casos muy concretos, como lo refirió el propio Juan Wesley respecto a su propia persona. Nota: ser casi cristiano involucra tener honestidad, un alto sentido de la práctica de la justicia y de la verdad. Incluso practica actos humanitarios. Tiene un buen comportamiento dentro de los estándares que se esperarían de una persona. No comete ciertos pecados evidentes, incluso llega a participar de las actividades de la iglesia. No es que esto no sea adecuado, todo lo contrario. Pero esto no asegura que una persona sea verdaderamente cristiana. Número 2, Romano. ¿Qué significa entonces el ser cristiano?
¿Qué piensas, estimado oyente? ¿Qué se requiere además de todo lo anterior ya descrito? Además de lo anterior, en primer lugar, se requiere, sí, amar a Dios, como lo dice Marcos 12:30. También se requiere amar a todas las personas, Mateo 22:39. Pero aún hay algo que también es indispensable. Para ser verdaderamente cristiano es necesario tener una fe que produzca arrepentimiento, según la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 4. También se requiere amor y buenas obras. No es tener una fe muerta y solo racional, sino es tener una plena seguridad de que en Cristo nuestros pecados han sido perdonados y que hemos sido reconciliados con Dios para obedecer los mandamientos de Dios. Es la fe que por un lado limpia a nuestro corazón de la impureza y por otra parte lo llena de amor hacia Dios y a toda la humanidad. Pregúntate, ¿has llegado a ser casi cristiano? ¿Practicas la justicia, misericordia y la verdad? ¿O ni siquiera has llegado a ello? Pero aún suponiendo que eres casi cristiano, no es suficiente. ¿Amas verdaderamente a Dios? ¿Estás feliz en Dios? ¿Amas a tu prójimo como a ti mismo? ¿Tienes fe en Cristo? ¿Tienes el perdón mediante la sangre de Cristo? Si es así, eres un cristiano. Pero si no, que nadie te convenza de detenerte antes. De no ser casi, sino completamente cristiano. Llama al Señor ahora precisamente en que el Señor puede ser hallado. Busca al Señor a través de Jesucristo y entrégate completamente a Él. Nota, ser cristiano involucra lo descrito en ser casi cristiano y además el amar a Dios, amar a todas las personas y tener una fe y una plena seguridad en Cristo. Para ponerse a pensar, ¿también has llegado a la conclusión de que incluso existe el caso de no ser ni casi cristiano? Sería el caso de alguien que supone que es cristiano, pero que no solo no es cristiano, sino que tampoco tiene las características del casi cristiano. Oremos para que nosotros seamos cristianos y para que aquellos que suponiendo que lo son, lo sean verdaderamente. Que Dios nos ayude a no conformarnos con ser algo menos que cristianos verdaderos. Entramos a la sección profundizando. 1. ¿Qué significa ser cristiano y qué implicaciones tiene? 2. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué implicaciones tiene? 3. ¿Te das cuenta que además de los casi cristianos y de los cristianos también existen los que ni casi cristianos son? Entonces, ¿qué significa ser ni casi cristiano? ¿Qué implicaciones tiene? 4. Pregúntate, en base a lo anterior, reflexiona. Tú que escuchas, tú que formas parte de un grupo de estudio, tú, ¿eres cristiano? ¿Eres cristiana? Si lo eres, ¿qué harás para continuar siendo cristiano? Si no lo eres aún, ¿qué harás para hacerlo? Comparte las respuestas con tus compañeros de clase para crecer en nuestra vida cristiana. Después de un momento de oración y meditación,
ver. ¿Consideras que tú eres un cristiano? ¿Tienes amor por Dios y por tu prójimo? ¿Tienes una fe viva en Jesucristo y confianza en Él? Juzgar. A la luz de las Sagradas Escrituras de este estudio y sobre todo con la ayuda de Dios, ¿en qué aspectos consideras que debes crecer en tu amor para Dios y para el prójimo, incluyendo en tu amor a la naturaleza y tu fe en Jesucristo? Actuar. Si ya eres cristiano, con la ayuda de Dios, ¿qué harás para continuar siendo cristiano? Si todavía no lo es, ¿desea hacerlo? Si tu respuesta es afirmativa, ¿qué harás concretamente? Te sugerimos tener también una conversación con tu pastor o con tu maestro o con un cristiano que sea maduro en la fe. Vida en comunidad. En esta semana, ¿qué acciones como grupo implementarán para apoyarse los unos a los otros para afirmar su fe cristiana? Tomen acuerdos de forma conjunta. Finalicen con una oración como grupo. Y te invito a que en media semana releas o vuelvas a escuchar este audio de forma personal para reforzar el aprendizaje. Pensamiento para la semana. ¿Tengo amor por Dios y por mi prójimo? ¿Tengo una fe viva en Jesucristo? ¿Tengo confianza en Él? En pocas palabras, ¿soy un cristiano? Este ha sido el estudio 2, basado en el sermón El Casi Cristiano de Juan Wesley. El título de este estudio ha sido No seas casi sino completamente cristiano. Esta serie de estudios están siendo publicados en SoundCloud, en mi cuenta Jorge Ochoa Metodista, en mi cuenta de YouTube, en la cuenta Jorge Ochoa Metodista, así junto. ¿Cómo puedes apoyar este ministerio para que yo pueda continuar subiendo estos audios? Yo te invito a que hagas un donativo. Tu donativo será muy útil y muy necesario. Por favor, ponte en contacto directamente conmigo a mi correo electrónico. Mi correo electrónico es en minúsculas Jorge, número 8, letra A, X y latina, @gmail.com. O a través de mi Twitter, que es @Jorge, número 8, letra A, Methodist. Así, sin la A. Yo soy el reverendo Jorge Alberto Ochoa Longi y te invito a seguir estos audios. Que el Señor te bendiga. Gloria, cantemos al Redentor.